buen día. Hoy les voy a mostrar el paso a paso de cómo realicé este mandala de 8 puntas. Necesitamos 4 varillas del mismo largo, miden 23 centímetros, yo marco el medio a los 11 centímetros y medio. Vamos a trabajar con 2 de ellas. Voy a tomar la lana blanca, hago un nudo, cortamos el excedente, llevamos nuestro nudo a la marca que hicimos y comenzamos a enlazar con varias vueltas bien ajustado. Cuando vemos que está firme, abrimos las varillas en forma de cruz y en esa nueva abertura comenzamos a pasar la lana. Siempre bien tenso. Y para reforzar voy a comenzar a tejer de varilla en varilla formando un cuadrado. Le voy a dar 3 vueltas en total. Hacemos un nudo, cortamos la lana, quitamos el excedente y así nos quedó. Repetimos con las 2 varillas que habían quedado apartadas. Ahora vamos a unir las 2 cruces. Lo voy a hacer con el color celeste. Las montamos de esta forma. Hacemos un nudo en una de las varillas, ¿sí? Cortamos el excedente. En esta parte hay que sujetar bien firme para que no se muevan, porque aparte hay que tejer bien apretado para ir afirmando las varillas. Vamos a tejer en círculo, yendo siempre hacia la varilla de al lado. Voy a hacer 4 vueltas en total. Hago un nudo, quitamos los excedentes y siempre corregimos que vaya quedando repetimos con el color turquesa 4 vueltas, con el color azul 4 vueltas también, y ahora con el negro hacemos solo 2 vueltas. Anudamos, cortamos, siempre vamos viendo que no se nos muevan las varillas. Ahora con el color amarillo voy a hacer una vuelta completa. Voy a cortar un poco de hilo del ovillo para poder trabajar con la aguja de crochet. Paso la aguja por debajo de la lana amarilla y la voy a ingresar sobre la lana celeste. Llevo hacia adelante y el nudo lo llevo bien pegadito a la varilla. Luego repito lo mismo por el mismo lugar, pero lo llevo pegadito a la varilla siguiente. Repito esto hasta completar toda la vuelta. Voy a tomar el amarillo intenso. Voy a repetir, vamos a hacer una vuelta en círculo de varilla en varilla. Voy a separar un poco de lana. Vamos a hacer lo mismo, ¿sí? Vamos a ingresar la aguja, pero entre el celeste y el turquesa. Y llevamos el nudo hacia la varilla que tenemos a la izquierda. Hacemos lo mismo del otro lado, pero dejamos el nudo sobre la varilla derecha, enlazamos en la varilla y repetimos esto toda la vuelta. Repetimos con el naranja, hacemos una vuelta de círculo completa, retiramos un poco
de lana del ovillo. Esta vez la aguja la ingresamos entre el azul oscuro y el negro hasta completar toda la vuelta. Con la lana roja vamos a pasarla entre las varillas, ¿sí? Por debajo, hacia adelante, en cada uno de los espacios. Llevamos a la varilla donde atamos la lana y ahí hacemos un nudo. Continuamos con la lana negra, hacemos una vuelta en círculo, enlazando de varilla en varilla, y vamos a pasarla por el mismo lugar. Vamos a hacer la misma figura que hicimos con el rojo, solo que la lana negra la vamos a pasar primero por el lado izquierdo del rojo y luego por el lado derecho. Recién ahí cambiamos a la siguiente línea y volvemos a repetir. Hacemos dos vueltas del negro, uno sobre el lado izquierdo del rojo y otro sobre el lado derecho. Para la siguiente figura vamos a comenzar con el blanco. Vamos a hacer dos vueltas en círculo, enlazando de varilla en varilla. Con el color celeste repetimos. Luego lo vamos a hacer con el celeste un poco más intenso y con el azul oscuro. Voy a tomar este verde agua, hago un nudo y voy a ir hacia la varilla que está enfrente. Voy a hacer dos lazadas en ella y voy a volver a cruzar, siempre dirigiéndome a la que está enfrente. Voy a repetir esto 3 veces en cada una de las varillas. Van a ser dos lazadas cada vez. Y ahora vamos a pasar a la de al lado. ¿Sí? Vamos a hacer dos lazadas y vamos a ir a su opuesta. Vamos a repetir esto hasta haber pasado 3 veces por cada varilla. Y ahí luego pasamos a la que continúa. Así hasta completar toda la vuelta. Vamos a repetir. Voy a seguir con este color. Esta vez vamos a hacer dos vueltas en cada una de las varillas. O sea, dos lazadas por cada una de ellas. Y vamos a completar toda la vuelta. Vamos a repetir con el verde, luego con este un poco más oscuro y por último con negro. Nos queda de esta forma, la figura ya está terminada. Ahora vamos a continuar, voy a tomar el rojo, voy a separar la lana del ovillo y vamos a pasar la aguja de crochet sobre la lana blanca que inició la figura circular. Paso la lana para adelante y ahí enlazamos en la siguiente varilla. Repetimos esto mismo toda la vuelta. Sigo con el rojo intenso, separo lana del ovillo y ahora vamos a ingresar la lana sobre el lateral que nos quedó de la lana que colocamos recién. Primero sobre el lateral izquierdo, luego hacemos otra pasada sobre el lateral derecho y enlazamos en la siguiente varilla. Repetimos toda la vuelta.
a continuar con el naranja. Separo lana. Vamos a usar como guía los laterales nuevamente y dejo un espacio entre el punto que colocamos recién. Hacemos un punto sobre el lado izquierdo y luego un punto en el lateral derecho. Pasamos a la siguiente varilla y repetimos toda la vuelta. Voy a hacer lo mismo con este amarillo intenso. Repetimos con este otro. Y con el más clarito de todos. Para continuar seguimos con el blanco. Separo lana. Y ahora vamos a ingresar la aguja en la primera abertura que quedó en nuestro triangulito. Y por ahí pasamos la lana hacia adelante. Apretamos un poquito, no demasiado. Y vamos a la varilla de al lado. Que quede bien centrado. Y así repetimos toda la vuelta. Vamos a tomar el color amarillo. Vamos a repetir, pero la aguja lo vamos a ingresar por el lado izquierdo del blanco en el segundo espacio que nos quedó entre el rojo y el naranja. Vamos a hacer dos pasadas, una por el lado izquierdo del blanco y otra por el lado derecho del blanco. Pasamos a la siguiente varilla y repetimos. Ingresamos la aguja entre el rojo y el naranja por el lado izquierdo de la línea blanca. Repetimos por el lado derecho de la línea blanca. Así hasta completar y dar toda la vuelta. Algo así nos está quedando. Voy a seguir con el amarillo intenso. Vamos a ingresar la aguja entre el naranja y el amarillo intenso justamente. Hacemos una lazada sobre el lado izquierdo del dibujo que venimos haciendo, luego sobre el lado derecho y enlazamos en la siguiente varilla. Repetimos esto toda la vuelta. Repetimos con el rojo, pasando la aguja por debajo del siguiente agujero entre el amarillo intenso y el amarillo claro. Ahora con lana negra separamos lana. Vamos a continuar el diseño de la figura, primero por el lado izquierdo, luego por el lado derecho. La aguja la vamos a ingresar sobre el blanco. Repetimos esto toda la vuelta. Continuamos con el negro. Atamos la lana, cortamos el excedente. Vamos a ir a la varilla de enfrente y comenzamos a girar la lana sobre la varilla para ganar altura hasta cubrir la mitad del espacio que nos queda sin tejer. Bajamos nuevamente con la lana, cruzamos nuevamente a la del frente y hacemos lo mismo. Damos vueltas sobre la varilla hasta cubrir la mitad del espacio que nos queda sin tejer. Ahora pasamos a la varilla que está al lado. Repetimos esto en cada una de ellas. Para finalizar, hacemos una vuelta en círculo, de varilla en varilla, y cortamos la lana. Este hilo nos va a servir de guía para nuestra siguiente figura.
Voy a continuar con el celeste claro. Hago un nudo sobre la varilla, separo un poco de lana del ovillo y vamos a hacer una lazada sobre la guía que nos quedó de lana negra. Pasamos la lana hacia atrás de esta guía, ¿sí? Para poder cruzarlo por detrás del mandala. Ahora lo pasamos por delante de la guía para hacer una lazada sobre ella. Enlazamos en la varilla, repetimos, enlazamos en la guía negra, llevamos la lana por detrás hacia el frente, pasamos la lana por delante de la guía para poder hacer una lazada sobre ella, enlazamos en la varilla. Ahí completamos una vuelta. Vamos a repetir esto para que nos queden 2 vueltas. Este diseño lo repetimos en cada una de las varillas. Ahora con el turquesa atamos a una de las varillas, separamos lana, vamos a repetir. Hacemos una lazada sobre la guía negra, pasamos al frente siguiendo la figura que hicimos con la celeste, ¿sí? Pasamos hacia el frente de la guía, hacemos una lazada, ¿sí? Luego pasamos por la varilla y repetimos hasta volver donde hicimos el nudo. Voy a hacer 2 vueltas y lo voy a repetir en cada una de las varillas. Con este agua marín voy a hacer la misma figura. Voy a repetirla con este amarillo claro. Le voy a dar una sola vuelta. Y en la segunda vamos a cambiar la figura y vamos a hacer una lazada sobre la guía negra, como decíamos, pero vamos a cruzar al lado y realizamos otra lazada sobre el lado izquierdo de nuestra figura. Enlazamos en la varilla y completamos toda la vuelta. Voy a seguir con el naranja. Atamos a la varilla, separamos lana con nuestra aguja de crochet número 3, que es indistinto. Vamos a enlazar sobre la guía, como hicimos con el dibujo anterior. Repetimos hasta completar una vuelta. Aquí ya tenemos completada, así que la segunda vuelta, la lazada, la vamos a hacer introduciendo la aguja entre el amarillo y el naranja. Pasamos la lana hacia adelante, que quede centrado y enlazamos en la varilla que continúa. Así repetimos el diseño toda la vuelta. Seguimos con el color rojo, separamos lana, vamos a seguir el diseño del naranja. Primero hacemos una lazada pegada sobre la varilla, luego aquí enlazamos sobre el lado izquierdo de la lana naranja y luego sobre el lado derecho, y la aguja en este caso la ingresamos
entre el naranja y el rojo. Volvemos a bordear el naranja sobre este lado, haciendo una puntada, enlazamos en la varilla y repetimos. Para finalizar vamos a utilizar el negro. Atamos sobre una de las varillas, separamos algo de lana del ovillo y vamos a seguir el contorno del rojo. ¿Sí? Primero hacemos una lazada bien pegado a la figura que estamos haciendo sobre la varilla. Luego hacemos una lazada ingresando la aguja entre el rojo oscuro y el negro sobre el lado izquierdo de la figura central. Hacemos lo mismo pero del lado derecho, entre el rojo oscuro y el negro. Hacemos la última lazada aquí, enlazamos en la varilla y repetimos hasta completar toda la vuelta. Muy bien, así ha quedado finalizado el mandala. Para concluir vamos a utilizar cola vinílica, plasticola. Colocamos en cada una de las varillas por el lado de atrás. Esto una vez que se seca después queda transparente. Y embebemos bien toda la lana para que esto se endurezca y le dé rigidez. Así los puntos no se moverán al final de la varilla sin correr riesgo que se pueda llegar a salir alguno de ellos. Quedó concluido el mandala, espero que les haya gustado, espero que les haya aportado algo. Suscríbanse al canal, los invito, voy a seguir subiendo de todo un poco. Muchas gracias por haberme acompañado y los espero para el próximo video.